Bueno, pues aquí tenéis. Chan, 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 chan. La nueva silla que me ha tocado de premio. Una pedazo de silla que, bueno, pues voy a disfrutar al máximo. Al máximo. ¿Pero ese trasto qué es? No me lo puedo creer, no te vengas arriba, ¿eh? Eso no te lo vas a quedar. ¿Pero tú has visto ese trasto? Eso no te lo Escúchame, que vas no a es un quedar. trasto, que es una silla. Sí, me parece súper estupendo. Ahora de repente somos gamers. Ahora no somos de casters, ahora hemos pasado a ser gamers. Eso no te lo vas a quedar, te lo digo yo. Somos dos trasto en casa. No somos bastantes, ahora el trastito a la silla. ¿Para qué quieres eso? Explícame para qué quieres esa silla. No sirve para nada. ¿Para qué la quieres? ¿Dónde la vas a colocar? ¿Al lado de la cuna de Enzo? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Vale, otro trasto. ¿Y quién te manda a ti participar en ese concurso? No tenías bastante, no podías ir a la Dream Hack sin hacer nada. Y coge participas en el concurso del Dominos. Vale, pues la sillita. Ahora, a ver qué hacemos con la sillita. Vale, Enzo, ya tenemos otro trasto. Tu carro, la bañera, la trona. Tenemos tu trona y la trona de tu padre. Vale, como si no tuviéramos bastante. En un piso de 50 metros cuadrados, una trona. Porque es que tu padre ha dado por ser gamer, ¿sí? Ahora tu padre ha dado por ser gamer. Tócate los cojones. No tenemos bastante. Pues vale. Otra, la sillita del papi. Ah, que encima se viene arriba y se pone todo contento porque le ha tocado la silla. No le pueden tocar unos cascos, ¿no? Ni un ratón, le tiene que tocar la silla. Vale, pues a ver qué hacemos con la silla. Pues te voy a decir una cosa. Apáñatelas, regálala, haz un sorteo, lo que quieras. Pero esa silla aquí no cabe. Tú mismo. La silla podría ponerla aquí en el comedor. Sí, claro. Al lado de la mesita, al lado de la lamparita de noche la pones. La puedes poner ahí. Pero no estaría tan mal si la pusiera ahí en el Venga, comedor. va, Dani. No me toques las narices, ¿eh? Esa silla ahí no pega, punto. Vamos a poner la silla. Esa silla Pero, ocupa media mesa. Medio comedor en la silla. ¿Para qué quieres la silla si es que no juegas a nada? Para 2 ratos que juegas en el sofá tienes suficiente. pero, Ni pero ni pega. Vale. pero es que ahora, pero es que además de caster soy gamer. Ahora mira la moda, Enzo, ahora el Poki es gamer. ¿Sí? Ahora el Poki se ha hecho gamer. Tócate los pies. No tenía bastante. Pero es un premio, es un premio. Pues nada, le das las gracias a Dominos. Le das las gracias a Dominos. Sí, eso sí. Por haber participado y le dices que la silla, pero la regalas. Haz un sorteo. Esa silla no cabe en casa, Dani. O sea, no me pongas esa cara. Esa silla en casa no cabe. ¿Pero para qué Pero la quieres? igual sí que cabe. Que no, igual no. Ya te digo yo que no cabe. Mira, vamos a poner. ¿Y si la ponemos en la cocina? Sí, al lado de la trona de tu hijo. Pones la trona de tu hijo y tu silla de gamer. Para jugar 2 ratos, veas tú. Ah, pero es que encima llega a casa a hablar de contento. ¡Hemos tocado la silla! ¡Vale! ¡Otro trastito! Bueno, pues ya habéis visto. Ya habéis visto cómo está el tema. Ahora mi pregunta es, ¿qué hago con la silla? Porque es una silla valorada en bastante pasta. Y es una silla muy muy buena y no sé si la voy a poder aprovechar. Escucha, ¿te la guardas para cuando Enzo sea mayor? Coge, la llevas al garaje que sean mis padres y cuando Enzo tenga 18 años ya tienes regalo de cumpleaños. Vale. Lo que decía, que no sé qué voy a hacer, entonces os animo a que me dejéis comentarios y me digáis qué hago. Una silla. Si la sorteo, si la dejo ahí, si me mudo de casa, no lo sé, pero mirad qué pedazo de silla, ¿eh? Ah, y tan contento con su silla. Ahí está. Mátame, camión. Yo creo que sí que cabe, pero Mátame, bueno. camión.